que esta clase está grabado, pero que la vuelva a dar, ¿ya? Porque si no, hoy empezaría otro hueso ya, pero prefiero que si hay dudas las vayan preguntando de entrada, por favor. Y vamos a ver el hueso más largo de todos, que es el fémur. Y vamos a ver que cuando hablamos nosotros del fémur, lo ubicamos primero en su posición. Ya sabemos que está proximalmente relacionado con el hueso de la cadera y distalmente se relaciona con la tibia y el peroné, de acuerdo a la posición que tiene en el miembro pélvico. Ahí lo tenemos. Y aquí está un poco mejor todavía, ¿verdad? Está mucho mejor. Donde lo tenemos ubicado en su posición y articulado proximalmente con el hueso de la cadera y articulado distalmente con tibia y peroné. Ahí lo tenemos, es la posición que va a llegar siempre, oblicua, distal craneal. Está oblicuo, está hacia distal y en cierta dirección hacia craneal. El hueso del muslo también se le llama, el hueso del muslo. Y entonces vamos a sacarlo de su lugar y lo tenemos para acá. Y aquí es donde voy a tratar de ir explicando y señalando puntos específicos. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, tenemos en primer lugar que el fémur es un hueso largo. Eso todos lo sabemos, es un hueso largo. Y de entrada ustedes ya saben qué partes tienen un hueso largo. Bueno, pero para poderlo estudiar, tiene una epífisis proximal, tiene una epífisis distal y también tiene un cuerpo. Son las tres partes principales, en este caso del fémur. Y para su estudio presenta solo dos superficies, una superficie craneal y una superficie caudal. Si las podemos ver así como lo tengo, vamos a ver que la superficie craneal, vean, es lisa, lisa y es redondeada de lado a lado. Es lisa y redondeada de lado a lado. Mientras que la superficie caudal, vean, es aplanada. Es aplanada, es rugosa y se hace más pequeña o se estrecha hacia distal. ¿Ya? Entonces, sí se puede diferenciar solo con lo que llevamos hasta ahorita, cuál es la superficie craneal y cuál es la superficie caudal. Por otro lado, además de que tiene sus dos superficies, bueno, aquí está más fácil todavía, les puse acá, observen, la superficie craneal se la señalé aquí en el esqueleto, vean, esta es la superficie craneal. Y la superficie caudal, estamos aquí en el esqueleto. Me dicen si se aprecia la superficie craneal aquí y me dicen si se aprecia la superficie caudal acá. Traté de poner los dos esqueletos para diferenciarlas, porque es fácil hablar de las dos superficies, solo el hueso. Pero si ya lo ubicamos, ya sabemos dónde estamos, no nos vamos a perder. Perfecto. Ahí creo que no está difícil. Está bien práctico. Y dos bordes, un borde lateral y un borde medial. Un borde lateral y un borde medial. Y ahí también lo tenemos, observen, en el esqueleto. Este va a ser el borde lateral, en esta vista caudal que tenemos del esqueleto. Este es el borde lateral y por lógica, el contrario va a ser el borde medial. Vean qué fácil es. Borde lateral y borde medial. En esta superficie, que es la superficie caudal. Sencillo. Superficie craneal, superficie caudal, borde lateral y borde medial. Borde lateral y borde medial. Y aquí
hago un pequeño paréntesis para que ustedes me digan, la cabeza de una costilla, ¿para dónde iba? ¿En qué dirección? La cabeza de una costilla, ¿en qué dirección iba? Hacia craneal. Craneal, craneal. La dirección de la cabeza de una vértebra, ¿hacia dónde se dirige? Craneal. ¿Se recuerdan la dirección en el caso del húmero hacia dónde se dirige la cabeza? Hacia ¿Quién me caudal. dice? Hacia caudal. Y aquí vean la gran diferencia. En el caso del fémur, la cabeza siempre va medial. Vean cómo cambió de una vértebra y de una costilla que la cabeza iba craneal, la cabeza del húmero que iba caudal. Vean la cabeza del fémur. La cabeza del fémur siempre va a ir medial. Y si ustedes tienen en mente ese principio, estos bordes no los pueden cambiar, porque el borde medial siempre va a estar en el lado de la cabeza y el borde lateral siempre va a estar al lado opuesto. Bien, pero bien sencillo. Y esta estructura que se llama tercer trocánter y que solo está en el equino, siempre va a estar al borde lateral. Miren todo lo que hemos visto hasta ahorita en una forma bien sencilla. La cabeza medial, el borde lateral, superficie craneal y superficie caudal. Este tercer trocante se aprecia en los equinos. ¿Vamos todos ahí? Sí, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, sigamos entonces. Y más fácil todavía. Aquí vamos a ver cada superficie, cómo la diferenciamos de la otra. Vean, ¿qué característica se dijo que tenía la superficie craneal? Lisa, redondeada de lado a lado. ¿Qué se dijo de la superficie caudal? Ensanchada proximal, rugosa y se hace más pequeña hacia distal. Esa es la superficie caudal. Aplanada, ensanchada hacia proximal y luego hacia distal se estrecha. Esta es la superficie caudal, ya separada una de la otra, para que quede más claro todavía. Y aquí el esqueleto, no se pueden perder. Y aquí está el esqueleto. Bueno, en esta superficie caudal, vean, en esta superficie caudal hay unas rugosidades o unas prominencias. Se les llama prominencias rugosas, porque ahí va a llegar a fijarse el tendón de un músculo que se llama bíceps femoral. Lo repito, unas prominencias rugosas donde va a ir a fijarse un músculo que se llama bíceps femoral, pero lo que llega solo es su tendón. Por eso se llama prominencia rugosa para el tendón, del bíceps femoral. Del otro lado, es decir, hacia donde estamos acá, que es el borde medial, pero siempre en esta superficie caudal, observen, hay unas líneas rugosas, porque va a fijarse el tendón de otro músculo, que es el músculo cuadrado femoral. En otras palabras, en la superficie caudal hay unas prominencias y hay unas líneas rugosas. Más o menos, si ustedes observan, están a nivel del tercer trocánter, en este caso que es de un equino. Se logran ver perfectamente y repito, en algunos fémur ni se miran porque están lisas. Entonces hay que tener la paciencia de poderlas irlo buscando. Bien. Ahí más o menos les puse las líneas rugosas y las prominencias rugosas, ¿verdad? Muy bien. Vean esto entonces.
Solo con ver lo que tienen ustedes ahí ya me dicen cuál es de la del equino y cuál es la de un bovino. Pongamos letra A este y letra B a este. La letra A y la letra B. La letra B, ¿de qué especie podría ser? De un bovino. De bovino. De un bovino. Y aquí, pues, ¿cómo se van a equivocar si lo estamos viendo de un equino? Pero miren, son más o menos del mismo tamaño, tienen más o menos las mismas estructuras, pero este tercer trocante nunca lo van a observar ustedes acá. Estaría acá en el caso de un bovino. Nunca lo van a ver, nunca. Bueno, está clara esa diferencia que ya las vemos a ver más adelante. ¿Está claro? Perfecto, perfecto. Muy bien. Continuemos entonces. Ya sabemos que es la superficie caudal, ya sabemos que tiene su borde lateral y ya sabemos que tiene su borde medial. El borde medial siempre lo relacionamos con la cabeza, siempre. Bien, entonces aquí tenemos ya una superficie craneal en el extremo proximal de un equino. Veamos entonces. Epífisis proximal ya lo sabemos. Y vamos a ver las partes que tenemos en el extremo proximal. Óiganse bien, ya vimos las superficies del cuerpo, ya vimos los dos bordes del cuerpo. Ahora vamos a ver la epífisis proximal, que es todo esto, con todas las partes que va a presentar. Van a ver que hay varias estructuras que bien. Entonces, en esta epífisis proximal, ¿qué estructura es la que vamos a ver primero? Esto de acá, todo esto que tenemos acá se llama trocánter mayor. Así como hay un tercer trocante, se logra apreciar que es más grande y que va a estar siempre al borde lateral. Así como la cabeza va a estar en el borde medial. Bueno, entonces veamos. Y esta característica también es propia de el trocánter mayor tiene un surco y ese surco hace que tenga dos porciones que se logra diferenciar. Lo repito, este trocánter mayor tiene un surco y esto hace que se divida o se puedan ver dos porciones. Una porción caudal, porque ahí está la cabeza, el trocánter mayor se divide. Dos características del equino, tercer trocánter y el trocánter mayor presenta un surco. Bien, ya con esto que acabamos de mencionar, vamos a decir lo siguiente. Ahí tenemos la porción caudal y aquí tenemos la porción craneal. Lo repito, porción caudal y porción craneal. Esta porción craneal o parte craneal que aparece acá, ahí va a llegar un músculo que es el músculo glúteo profundo. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos del hueso de la cadera, la superficie glútea, ahí estaba el glúteo profundo y el glúteo medio. Esos dos músculos llenaban todo ese espacio. Ahí nacen. Y miren ese glúteo profundo, ¿dónde va a venir a terminar? En la parte craneal del trocánter mayor. Por otro lado, la parte caudal es para otro músculo que se llama músculo glúteo medio, que también viene de la superficie glútea del ala del ilio y va a terminar aquí
es el glúteo medio. ¿Qué significa eso? Que esas dos porciones que están ahí es para que se inserten dos músculos diferentes. La parte craneal para el glúteo profundo y la parte caudal para el glúteo medio. El tercer trocánter, pues ya lo vimos. Y aquí es para que llegue el tercero de los músculos glúteos, que es el músculo glúteo superficial. ¿Dónde? Va a llegar exactamente al tercer trocánter. Vean cómo cada accidente anatómico se relaciona con un músculo en particular, ya viendo cada hueso, ¿verdad? Cada hueso. Y vean esto. Así como hay trocánter mayor, tercer trocánter, hay un trocánter menor. Este trocánter menor siempre va a estar relacionado con la cabeza. Y este recibe un músculo que se llama músculo iliopsoas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos trocánteres hay en un equino? ¿Qué me responden? ¿Jóvenes? 3. Tiene 3. Y si yo les pregunto, ¿cuántos trocánteres tiene un bovino? 2. 2, como dice Andrea. Me dicen si está claro esto, jóvenes. Voy lo más despacio que se pueda. Y si tienen dudas, por favor, pregunten. Por favor. Bueno, entonces hay un trocánter grande, trocánter mayor. Hay un trocánter pequeño, trocánter menor. Y hay un tercer trocánter que solo está en el equino. Bien, pero bien sencillo. Solo estamos hablando del extremo proximal del fémur. Tiene una cabeza. Ya ustedes saben que la orientación de la cabeza siempre es medial. Y esa cabeza en su parte media tiene una pequeña fobia de la cabeza del fémur. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero lo vamos a ver mucho más amplio cuando veamos artrología. Esta fobia de la cabeza del fémur es más profunda en el caso de los equinos. ¿Por qué es más profunda? Porque ahí van a llegar dos ligamentos. Uno que se llama ligamento accesorio y el otro que se llama ligamento redondo. Mientras que en las demás especies, el único ligamento que llega es el ligamento redondo. Y por eso es que esa fobia no es tan profunda en las otras especies. Es más superficial o menos profundo, si le queremos llamar. Y ahí tenemos el cuello. Díganme ustedes si hay alguna duda de lo que está proyectado. Pero está claro. Está claro todo. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Exactamente lo mismo. Ya esto es para que ustedes ya estén repasando. El surco que solo está en el equino y divide en una porción caudal y una porción craneal. Perdón, bueno. El tercer trocánter que solo está en el equino. Bueno, y aquí quiero que en base a esta imagen nos ubiquemos en lo que viene a continuación. Aquí lo que estoy señalando es el trocánter mayor. Si ustedes se dan cuenta, su porción caudal. Este hueso, lo que voy a hacer es que lo voy a rotar para que nos ubiquemos en la imagen que está a continuación, que vamos a tomar de referencia este trocánter mayor. Entonces voy a venir yo, agarro el hueso y le doy vuelta y me va a quedar esto que tenemos acá, tomando siempre como referencia el trocánter mayor. Lo regreso para que nos ubiquemos. Lo tenemos acá, vengo yo y hago esto y me paso para acá. Siempre como referencia el trocánter mayor.
Siempre. Siempre trocánter mayor. Bueno, ya con esto vamos a ver que ya se recuerdan, parte caudal del trocánter mayor. La cabeza con su fobia, con su cuello. Y lo que ya platicamos, la superficie caudal con las líneas rugosas y las prominencias rugosas. El trocánter menor, que siempre va a estar relacionado con la cabeza y siempre va a estar en el borde mediano. El trocánter mayor siempre va a estar en el borde lateral, al igual que el tercer trocánter. Ahí está. Ahora vean esto, vean esto. Hay una fosa trocantérica, hacia caudal del trocánter mayor. Hay una fosa trocantérica hacia caudal del trocánter mayor. Y esta fosa trocantérica está delimitada por una cresta que se llama cresta trocantérica. Quiere decir que cuando hablamos nosotros de fosa trocantérica o hablamos de cresta trocantérica, en la mente tenemos que relacionarlos con el trocánter mayor. Nunca lo vamos a hacer con el tercer trocánter, menos con el trocánter menor. Siempre que ustedes escuchen fosa trocantérica y cresta trocantérica, trocánter mayor. ¿Pero en qué superficie? En la superficie caudal. Me dicen si se entiende esto, si no, por favor, pregunte. Está claro, ¿verdad, jóvenes? Creo que voy ¿Podría repetir lo súper. que dijo? Disculpe. ¿Perdón? ¿Podría repetir lo que dijo ahorita de la fosa trocantérica y la cresta trocantérica? Del Eneiri, ¿verdad? Bueno, Ajá. esto que está acá es esa depresión que lo vamos a ver en otras imágenes, se llama fosa trocantérica. Está delimitada por esta cresta que se llama cresta trocantérica. Pero si se da cuenta, el apellido es el mismo. ¿Por qué? Porque son parte del trocánter mayor. Son parte del trocánter mayor. Jamás las va a relacionar usted con el tercer trocánter, perdón, ni con el trocánter menor. Específicamente, trocánter mayor. No sé si me entendió. Por Sí, muchas gracias. bueno, del Eneire. Es que ahora puse mi teléfono acá para saber quién está preguntando. Ahí vamos. Bueno, entonces, sigamos. Aquí lo mismo, aquí exactamente lo mismo. Vean, la fosa trocantérica, ya sin mi esquemita, sino que tal y como va. Vean la cresta trocantérica, vean. Lo mismo cuando el trocánter mayor está dividido por un surco equino. Cuando el fémur tiene tercer trocánter equino. Aquí tenemos la porción craneal y aquí la porción caudal. La cresta trocantérica, vean. Inclusive si ustedes quisieran decir, la cresta trocantérica une el trocánter mayor con el tercer trocánter en el equino. Lo mismo, la fosa trocantérica, la cabeza del fémur. Aquí se mira mejor la fobia, que es bien profunda. Tenemos el cuello y el tercer trocánter. Ahora veamos esto. Superficie craneal lisa, redondeada de lado a lado. La cabeza siempre medial. Ahí está la fobia de la cabeza del fémur. El cuello. El trocánter mayor dividido por un surco. Ahí está el surco.
El tercer trocánter, cabeza. Trocánter menor, este es el trocánter menor. Trocánter mayor, tercer trocánter y trocánter menor. Ahí están los tres. El mayor, el tercer trocánter. Y aquí el trocánter menor. Los tres se miran perfectamente. Mayor, menor y tercer trocánter. Aquí nos vamos hacia el lateral, vean. Aquí tenemos el trocánter mayor con sus dos porciones y un surco. El tercer trocánter. Vean, este tercer trocánter, su dirección va hacia craneal. Esa curvatura que tiene el tercer trocánter siempre va a ir hacia craneal. Esa curvatura siempre va a ir hacia craneal, el tercer trocánter. Y vean acá los que les mencionaba. La superficie caudal, aquí tenemos la cresta trocantérica, vean la fosa trocantérica, la cresta trocantérica, la cabeza con la fobia, el cuello que se mira por acá, el trocánter menor, las rugosidades, prominencias, las líneas rugosas, y que es rugosa, ancha, y después se hace estrecha. Díganme, jóvenes, si vamos entendiendo hasta ahí, por favor, díganme. Creo que no está difícil. Bueno, ¿qué describí? El extremo proximal del fémur, pero también tiene un extremo distal. También tiene un extremo, todo esto acabamos de escribir, pero tiene este extremo distal también. Este extremo distal. Aquí lo tenemos en el hueso como tal, y aquí lo amplié mucho más, pero vean entonces. Ahora vamos a escribir el extremo distal. El extremo distal. Veamos. ¿Qué vamos a encontrar en el extremo distal? Superficie craneal. Tenemos, en primer lugar, un surco. Se nota bien, vean, este surco que está acá, bien definido. Un labio medial y un labio lateral. El labio medial siempre termina en un tubérculo. Y a simple vista, solo con que ustedes vean que un labio es más pequeño que el otro, ya saben que es lateral y que es medial. ¿Por qué? Porque el labio medial es mucho más grande, termina en tubérculo, y el labio lateral es más pequeño y no presenta tubérculo. Y todo esto que mencioné, labio lateral, labio medial, surco, todo en conjunto recibe el nombre de tróclea. Tróclea. Y en ese surco de la tróclea es donde se va a deslizar la rótula. Ahí se va a deslizar la rótula. Vean, aquí lo tenemos, vean. Tenemos los dos labios, el surco de la tróclea y cómo se va a deslizar la rótula a través de ella. Regreso esto para acá. Quiere decir que en esta depresión que es el surco, ahí se va a deslizar la rótula. Bien sencillo. Labio lateral, labio medial, surco, tróclea en conjunto y se desliza la tróclea. No, perdón, se desliza la rótula. ¿Está claro, jóvenes? ¿Estamos? Vean que vamos bien despacio, pero vamos avanzando, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya sabemos que está labio lateral, labio medial, surco,
tróclea. Eso forma esas partes. Pero además, en el extremo distal, vamos a ver que encontramos dos cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. De este lado, observen donde está el puntero, ahí quedó tróclea en esta imagen. Pero después los vamos a unir, van a ver. Entonces, para que sepan que aquí siempre sigue estando la tróclea. Pero aquí me estoy enfocando al cóndilo medial y al cóndilo lateral. Si tenemos en mente que estos dos labios hay uno medial más grande, ya sabemos que este va a ser cóndilo medial a puro tubo. Y si ya sabemos que este que tenemos acá es el labio lateral más pequeño, este es el cóndilo lateral. Así de sencillo. Si se dan cuenta, la anatomía muchas veces es memoria, pero es lógica también. Y entre los dos cóndilos, el medial y el lateral, hay una fosa. Esa fosa se llama fosa intercondilia. Fosa intercondilia, su nombre lo dice, entre dos cóndilos. ¿Cómo se llama, por lo tanto? Fosa intercondilia. Miren entonces lo que llevamos ya en el extremo distal. La tróclea con el labio lateral, con el labio medial, con su surco. Y dos cóndilos, uno lateral y uno medial. Y entre ellos dos, una fosa que se llama fosa intercondilia. ¿Vamos todos ahí, jóvenes? ¿No nos hemos perdido? Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, siempre vamos a estar enfocados en el extremo distal. Bueno, esto ya lo sabemos, borde lateral, borde medial. Para que nos ubiquemos, si ya sabemos dónde está el borde lateral y el borde medial, sobre los dos cóndilos siempre van a haber epicóndilos. Entonces, en esta vista que tenemos, este va a ser el epicóndilo medial y esta pequeña proyección, epicóndilo lateral. Lo aclaro, si hay dos cóndilos por encima de ellos, por eso se llaman encima de, hay dos epicóndilos. Solo es de darle su nombre y apellido. Si ya sabemos que estamos en el cóndilo, todo esto que está acá es el cóndilo medial, ya sabemos que este va a ser el epicóndilo medial. Y si ya sabemos que todo esto que está acá es el cóndilo lateral, este va a ser el epicóndilo medial. Y por eso observen, si el tercer trocánter siempre está lateral, por lógica, este va a ser el cóndilo lateral. Y si ya sabemos nosotros que la cabeza es medial, este va a ser el cóndilo medial con su respectivo epicóndilo. Tanto, mejor dicho, cada cóndilo, tanto el medial como el lateral, tienen su respectivo epicóndilo, medial y lateral, uno para cada uno, ¿verdad? Es decir, un epicóndilo medial para el cóndilo medial, un epicóndilo lateral para el cóndilo lateral. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Dicen? Sí, Bueno, doctor. bueno. Gracias, muy amable, gracias. Sigamos entonces. Bueno. Ahora vean esta vista. Aquí lo que se hizo es que se acostó el fémur. Estamos viendo solo el extremo distal y por eso puse este esqueleto. Vean, esto que están viendo ustedes acá es exactamente en donde tengo el puntero, aquí. Solo esta parte de acá, vean, donde estoy señalando en el puntero, esto que está acá, lo saqué y me lo traje para acá. Esta pequeña porción, vean. La parte más distal de lo que es el extremo que estamos describiendo, que valga la redundancia, es el extremo distal del fémur. Veamos entonces. Y aquí ya vamos a unir la tróclea con los cóndilos, con los epicóndilos. Veamos entonces. Ahí ustedes, si pueden, me van ayudando. Este es el surco.
Este es el labio medial. Este es el labio lateral. Vean, díganme ustedes si no se diferencia el medial del lateral. ¿Se diferencia o no? Claro que sí. Sí, y bien diferenciado. Vean acá, cóndilo medial y cóndilo lateral. Todo tiene relación. El labio medial, si ustedes solo con ver esto, se orientan que este es el cóndilo medial. Y si ustedes ven este labio lateral, este va a ser el cóndilo lateral. Miren cómo estamos uniendo estas piezas. Y también ya vimos que entre los dos cóndilos hay una fosa que se va a llamar fosa intercondilia. Bueno, ahí ahorita va a aparecer fosa intercondilia. Pero también sabemos que si este es el cóndilo medial, esta pequeña proyección, esta pequeña saliente es el epicóndilo medial. Y esta proyección o esta saliente va a ser el epicóndilo lateral. Miren cómo tiene todo relación. Labio medial grande, cóndilo medial, epicóndilo medial. Labio lateral pequeño, cóndilo lateral y epicóndilo lateral. ¿Se entendió cómo se relacionó esto? Antes de pasar a otras partes que todavía hay ahí. Bien. Perfecto, jóvenes. Creo que sí vamos a entender. Voy despacio, súper despacio. Bueno. Ahora vean esto. Ya, fosa intercondilia ya. Vamos a ver que hay otra fosa que se llama fosa del colateral. Esta fosa del colateral siempre la vamos a estar relacionando con el cóndilo lateral y el epicóndilo lateral. Vean, con el cóndilo lateral y el epicóndilo lateral, ahí la vamos a relacionar. Se llama fosa del colateral. Por otro lado, hay otra fosa más grande, véanla bien, es la fosa del extensor. Esta fosa del extensor siempre está entre el labio lateral y el cóndilo lateral. Lo repito, la fosa del colateral estaba más en el cóndilo lateral y epicóndilo lateral. La fosa del extensor no solo es más grande, es más notoria, sino que siempre va a estar en el labio lateral relacionado con el cóndilo lateral. Ustedes saben que este es el labio, esta fosa siempre va a ser la del extensor. Y entre las dos fosas está la fosa poplitea. Entre las dos fosas está la fosa poplitea. Vean. Hay otras imágenes en otras vistas donde lo vamos a mejorar todavía. Pero me interesa esto, creo que esto, vean. Por favor, se los pido de favor. Siempre que ustedes busquen la fosa colateral, la fosa poplitea y la fosa del extensor, cóndilo lateral, nunca lo vayan a buscar en el cóndilo medial. Nunca las van a encontrar. Estas tres fosas, repito, siempre las vamos a tener en mente en el cóndilo lateral, jamás en el cóndilo medial. Y hasta lo volví a recalcar, vean. Y hasta intermitente para que no se les olvide. ¿Estamos con esa imagen? Sigamos entonces. Sigamos. Exactamente lo mismo. El surco. Vean el labio lateral chiquito, finito. El labio medial grande. Esas tres partes, la tróclea. Cóndilo lateral, cóndilo medial, epicóndilo lateral,
epicóndilo medial, fosa intercondilia, ahí va a llegar el tendón de un músculo que es extensor digital común, va a llegar exactamente acá. La fosa poplitea, porque en esa fosa poplitea llega un músculo que se llama de ese mismo nombre, músculo popliteo. Y vean lo que les decía, de las tres fosas esa, la más grande, la del extensor, y siempre está en el labio lateral y el cóndilo lateral, no se pueden perder. Y aquí va a llegar un músculo que se llama extensor digital largo. Vean entonces, de estas tres fosas que mencionamos, aquí falta la del colateral, ahí está. La fosa del colateral es bien pequeña, a veces difícil de identificar. La fosa poplitea es un poquito más alargada, pero esta del extensor es la más grande de las tres y siempre pegadita al labio lateral. Entonces, esta es otra imagen de cómo podemos ver nosotros la tróclea, los cóndilos, los epicóndilos y las fosas que ya mencionamos. Y eso amarillo que está ahí, cóndilo lateral, cóndilo lateral. Ahí está de nuevo ya lo que miramos para que ustedes vayan repasando en casa. Ahí ustedes lo pueden ir repasando. Ahora bien, seguimos siempre en el extremo distal, pero más hacia el borde lateral. Veamos entonces. Hay otra fosa que se llama fosa supracondilia. Fosa supracondilia. No confundir con la fosa intercondilia. Intercondilia entre los dos cóndilos. Supracondilia encima de los cóndilos. Hacia proximal, mejor dicho, de lo que son los cóndilos. Y se llama fosa supracondilia. Ahí va a llegar un músculo que se llama flexor digital superficial, que en su momento lo vamos a ver, en su momento. Entonces pueden ver ustedes acá que tenemos la fosa supracondilia, la fosa intercondilia. Nada que ver una con la otra. Y esta supracondilia es mucho más grande, mucho más grande. Además, hay dos tuberosidades. Una tuberosidad supracondilia medial y una tuberosidad supracondilia lateral. Esta que está acá es la supracondilia medial y esta que está acá es la tuberosidad supracondilia lateral. Ahí va a llevar las ramas de un músculo que se llama gastronemio, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es tuberosidad supracondilia medial y tuberosidad supracondilia lateral. Esas dos hay que tenerlas en mente. Ahí tenemos la fosa supracondilia. Aquí están mejor las fosas que me mencioné. Observen. La fosa poplitea, la fosa del extensor y la fosa del colateral. Ahí están mucho mejor las tres. La del colateral, que es la más pequeña de las tres, la fosa poplitea y la fosa del extensor. Ahí está mucho, mucho mejor. Y si no, acá, la del colateral, la fosa poplitea y la del extensor. Ahí están las tres resumidas en esta imagen. Extremo distal, ya las partecitas que ustedes ya saben. Ahí estamos. Esto ya lo mencionamos. Si es de un equino, pues no se pueden perder. La cabeza siempre que va medial. El trocante el menor también siempre va medial. El trocante el mayor siempre va hacia lateral, hacia afuera. El labio medial siempre
es el de mayor tamaño. Y veamos este video. Ahí tenemos el extremo distal con su surco medio, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la cresta, mejor dicho, el labio lateral, el labio medial con su tubérculo. Lateral, medial, los dos labios, el surco medio forman la tróclea. Ahí la tenemos. Aquí tenemos los dos cóndilos. Aquí tenemos tanto el cóndilo lateral como el cóndilo medial. La fosa intercondilia, vean. La fosa intercondilia. Aquí está también la fosa supracondilia, vean. La fosa supracondilia. Para que no la confundamos con la fosa intercondilia. Aquí tenemos las tuberosidades, tanto la lateral como la medial. Los epicóndilos, bueno, se terminan también ahí relacionados con los cóndilos. Esto es lateral, todo esto es lateral. Fosa supracondilia. La fosa del colateral. La fosa poplitea y la fosa del extensor. Ahí están las tres. Del extensor, poplitea y colateral. Ahí están las tres. En el cóndilo lateral. Cóndilo lateral. ¿Alguna duda, jóvenes? No, doctor. Gracias, Andrea. Andrea siempre responde, ¿no? Ya se me va quedando su nombre. Y creo que vamos a dejar ahí, porque aquí ya vienen las diferencias entre especies. Lo vamos a dejar ahí y la semana que viene continuamos. Por favor, jóvenes, les recomiendo empiecen a estudiar. Vayan resolviendo sus dudas, vayan resolviendo sus guías de estudio, sus exámenes cortos, porque ya nos vamos acercando al examen parcial. Cuídense mucho y siempre es un gusto estar con ustedes. Adiós, doctor. Que se mejore. Cuídense, mucho gusto. Gracias, doctor. Feliz día. A la orden, a la orden.